Bienvenidos nuevamente a Estructura Socioeconómica de México. El día de hoy vamos a ver al segundo presidente postrevolucionario que va a empezar a crear instituciones. Ya sabemos que nos encontramos en el México postrevolucionario, en el proceso de institucionalización de México que se da entre 1920 a 1940. Así que uno de esos grandes institucionalizadores de México va a ser efectivamente Álvaro Obregón. Álvaro Obregón va a participar en la Revolución Mexicana a favor de Venustiano Carranza. Así que Venustiano Carranza, recuerden, fue el primer presidente postrevolucionario. Sin embargo, Venustiano Carranza va a gobernar de 1917 y no va a terminar su gobierno. Tendría que haber terminado en 1921. En esos tiempos, en la Constitución, en el video pasado lo vimos, en la Constitución de 1917, en la parte orgánica decía que el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, duraba en su periodo como presidente solo 4 años. Va a ser más adelante que México después va a reformar su constitución y va a establecer que que el presidente de México va a durar después 6 años, pero en este momento el presidente solamente dura 4 años. Así que Venustiano Carranza no logra terminar su mandato, y esto debido a que a lo que tanto están buscando los institucionalizadores, es decir, pacificar al país. Álvaro Obregón realmente se pronuncia un plan que va a ser el llamado Plan de Agua Prieta en 1920, en el cual desconoce a Venustiano Carranza como presidente, y Venustiano Carranza va a terminar muerto a raíz de este plan. Así que se los prometo, este ya es el último asesinato de presidentes del México contemporáneo. Y a partir ya después de Álvaro Obregón ya van a ser todos sumamente legales y ya no va a haber esos tipos de golpes de Estado. Así que Álvaro Obregón va a gobernar de 1920 a 1924. Y entre sus grandes aportaciones, aparte del plan de Agua Prieta, en donde se echa a Venustiano Carranza, es la creación de la SEP. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, va a ser una de las primeras secretarías que se van a fundar en México, que están tendientes a ofrecer la educación pública, gratuita y laica en México, ¿sí? Así que recuerden que la Constitución es nuestra primera institución legal, y sobre esa Constitución, como base de todas las demás instituciones, sobre la Constitución van a surgir las demás instituciones que van a estar en el país, desde instituciones económicas, como escuelas, como hospitales, ¿sí? Así que Álvaro Obregón va a crear una de las primeras instituciones de gobierno que se va a encargar de algo que está plasmado en la Constitución, que es la educación. Se la deja, y a uno de sus más cercanos colaboradores nombra secretario de Educación Pública, y el primer secretario de Educación Pública va a ser José Vasconcelos. José Vasconcelos es reconocido como el primer secretario de Educación Pública, y que es el primero y uno de los mejores. ¿Por qué? Porque fomenta que la educación efectivamente sea gratuita, que la educación básica sea obligatoria, y sobre todo también que sea laica, es decir, que la iglesia no se inmiscuyera. Ahora, dentro de sus funciones como secretario de Educación Pública, va a fomentar mucho un movimiento cultural llamado el muralismo. El muralismo, es decir, esa tendencia artística mexicana, propiamente mexicana, en el cual pintores van a retratar la vida de México en un muro. Por eso de ahí se deriva su nombre de muralistas. En esos murales o grandes muralistas vamos a encontrar como Diego Rivera, Diego Rivera,
Siqueiros, Orozco, José Clemente Orozco, van a ser los principales muralistas. Así que el señor secretario Vasconcelos va a pedirles a estos pintores que se encarguen de pintar en los muros de los edificios de gobierno, como en el Palacio Nacional o como en la propia Secretaría de Educación Pública, en el edificio de la SEP. Le va a encargar a estos pintores que traten de retratar la vida del México, ¿sí? Así que esos pintores va a ser una corriente artística, el muralismo, que se va a fomentar mucho en el periodo de Álvaro Obregón y de Vasconcelos. Ahora, en cuanto a lo social, Álvaro Obregón va a apoyar financieramente a las organizaciones de la CROM, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, y a la CGT, Confederación General de Trabajadores. Recuerden, los institucionalizadores lo que buscan es pacificar al país. ¿Y cómo lo van a hacer? Creando instituciones, como lo vimos allá en videos pasados, donde en un sindicato o en un partido político o en una organización, tratar de meter a todos los mexicanos que correspondan a ese sector. Por ejemplo, si son políticos, a un partido político; si son campesinos, a la CROM, ¿sí? Si son trabajadores, a la CGT, porque va a ser más fácil controlarlos. De hecho, digo, al pueblo mexicano, ¿sí? Recuerden, es mucho más fácil controlar a un sindicato que a 1 millón de personas. Es mejor crear un grupo, una institución. De hecho, Álvaro Obregón crea la siguiente frase, y que hasta nuestros días se seguirá utilizando: no hay nada más efectivo que un cañonazo de 50,000 pesos. Este dicho o esta frase, Álvaro Obregón la aplicaba con los líderes de estas organizaciones. ¿Para qué? Para controlarlos, es decir, sobornarlos. Un ejemplo: quería, por ejemplo, no sé, que su candidato, que su partido ganara en las próximas elecciones. ¿Con quién iba para pedir apoyo? Con la CROM, con todos los campesinos. Es decir, en lugar de irle pidiendo a todos los campesinos: oigan, voten por mi partido o voten por la ley que yo quiero poner, mejor iba con el representante de la CROM, ¿sí? Y lo sobornaba o le daba un cañonazo de 50,000 pesos. Y así el líder de la CROM, el síndico, ¿sí?, pues le daba el favor a Álvaro Obregón. Si quería que los campesinos, que los obreros, que los trabajadores de su grupo votaran por él, pues entonces Álvaro Obregón iba con su líder de la CROM: ahí te van 50,000 pesos, haz que voten por mí. Y ese líder le garantizaba que sí, todos mis compañeros del grupo van a votar por ti. Así que eso es un ejemplo también de para qué eran necesarias las instituciones. Bien, esto ha sido todo. Por favor, comenten, denle like, suscríbanse, y viene otro video.